Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. ¿Dónde estás? Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Acá estamos otra vez otro miércoles que lo vamos a intentar. Fracasamos la semana pasada, no pudimos contra el poder de Mañeto, se nos cortó el programa en 3 o 4 oportunidades y quedó en pedacitos. Hoy ni siquiera me animé a difundir el link por las dudas, porque después en todo caso lo vean. Mi chequeo, en realidad mi mejor chequeo es hacerlo en YouTube. Tenemos una buena cantidad de oyentes que durante la semana lo van escuchando cuando tienen un rato, y no tengo cómo chequear lo que está pasando en este momento. Estamos saliendo en la FM 89.5 Che Papá Radio de Tandil en directo, además de Radio La Voz, andando utopías. El tema que nos proponemos hoy en Desde el Pie, el otro día me preguntaban por qué Desde el Pie. Bueno, les vamos a poner la canción seguramente más completa en algún momento, pero es esto que construimos desde el pie, ¿sí? No hay revoluciones tempranas, todas se construyen desde el pie. Digo revoluciones porque es una palabra que ha quedado totalmente marginada. Hoy vamos a hablar de movimientos sociales y de los movimientos sociales en general, que son una manifestación interesante a partir de probablemente de los años 60, en que hay gran hervidero en el mundo. Uno no tiene mucha conciencia de que mientras en 1960, por ejemplo, hacía un año de Revolución Cubana, un año, había movimientos políticos, había movimientos armados en América Latina, movimientos sociales, movimientos indígenas, que empezaban a reclamar reivindicaciones. Pero esto es un espíritu de época. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue desastrosa para los países industriales, para los amos del mundo, para los que tenían en todos lados colonias, decidieron retirarse de sus colonias, decidieron descolonizar África. En estos días estuve leyendo un conocido, un profe mío, que conocí en los 70, fines de los 70, que había venido a la Argentina desde Francia para asesorar el desarrollo rural, Jean Charpentier. Y el tipo se había pasado 10 años, entre el 60 y el 70, en África, en unos 10 países africanos. Era un aventurero de aquellos, para organizar la educación rural en esos países. Y ahí había gran efervescencia. ¿Cuál era la efervescencia? Los franceses habían pasado por la experiencia de una guerra en la que salieron derrotados en Indochina y una guerra en la que salieron derrotados en Argelia. No querían más Lola, habían sido sopapeados por los países que querían independizarse. Lo mismo que le pasó ahora a los yanquis en Afganistán, gran sopapo cultural, tuvieron que retirarse. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una retirada ordenada. Esa retirada ordenada desembocó que en 1960 unos 10 países de África se independizaran solos sin haber hecho nada para eso, sin haber hecho una guerra de liberación. De golpe
se retiran los imperialistas y dejan en sus manos, ¿en manos de quiénes? De las burguesías negras locales, que eran alcahuetes, culturalmente se miraban en el espejo de Francia, culturalmente se veían blancos, es decir, su cultura era la cultura europea, se sabían recitar los poemas, se sabían la lengua francesa y tenían que gobernar a una población que ellos mismos despreciaban. Bueno, esto mismo ya nos venía pasando a nosotros desde 1810, y a partir de la gran inmigración en la que tiene que definir, la clase dirigente tiene que definir, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Quiénes somos nosotros? Si se nos llena de gringos, si abrimos la inmigración, perdemos identidad. Entonces vamos a definir, nosotros vamos a hacer la tradición hispánica, vamos a ser un país católico, y empiezan a definir. La lengua, por supuesto, acá va a ser el castellano. Esta idea de consolidar, y además, aquellos que habían sido los únicos criollos, que eran los hijos de españoles, los hijos de 500 de españoles, de madre y padre español, eran los únicos criollos en 1810, hasta más o menos la década del 80, digamos la década del 70, en la que dice no, en toda América Latina, las clases dirigentes, las burguesías dirigentes dicen no, todos somos criollos. Todos somos criollos. Si todos somos criollos, no nos vamos a andar matando entre nosotros. ¿Sí? Entonces, el criollismo aparece en Martín Fierro, gran texto con lenguaje gauchesco, racista, para imponer las ideologías de los patrones. José Hernández es un patrón, es un estanciero. Tiene disputas, son disputas entre ellos, pero el tipo va a decir, bueno, estos son los valores del criollo, son los nuestros. Porque después se apresta una de las enormes crisis del capitalismo de Occidente, que siempre mata o expulsa a población. Si no la expulsa, la mata, inventa una guerra y manda a morir a sus jóvenes. Y entonces esa primera gran crisis, esa primera gran sangría de 100 millones de habitantes, de europeos muertos de hambre, van a todos los continentes. Se van a Australia, se van a Sudáfrica, se van al norte de África, se van a Estados Unidos, a América Latina. Esos muertos de hambre son los que dan al origen a muchos de los apellidos europeos que en Argentina se dicen, porque yo soy polaco, yo soy ruso, yo soy vasco, yo soy francés. Bueno, chamullo, vos sos argentino y te hiciste acá en esta mistura de sangres, mistura de culturas que somos nosotros somos eso. Es decir, nuestra clase, el pueblo que se fue configurando después es absolutamente heterogéneo. Mientras los sectores populares se van haciendo heterogéneos, los sectores dirigentes son cada vez más homogéneos. Tanto las oligarquías como los sectores financieros, como las clases medias altas que les sirven de alcahuete. ¿Sí? Cada vez más homogéneos, culturalmente homogéneos. Y van a promover que nosotros seamos cada vez más heterogéneos y que nos dicen nosotros somos un crisol de razas para ocultar que en realidad nos han instalado la idea del racismo desde el Martín Fierro, que desprecia al negro, que desprecia al gringo, que desprecia al indio. Desde el Martín Fierro somos un crisol de racistas, despreciando. Pero ellos no cuentan con que en los sectores populares, ellos nos dicen los valores de la Revolución Francesa, que son valores que son burgueses: igualdad, libertad y fraternidad. Lo que no cuentan es que en los sectores populares, si hay que privilegiar a alguno, privilegiamos la igualdad, al menos entre nosotros. Y si hay que privilegiar a alguno entre la libertad y la fraternidad, primero la fraternidad, la solidaridad. En los sectores más pobres va a estar primero la solidaridad. Después vemos la libertad. Y si vamos en cana todos. ¿Sí? Entonces, estos valores que están ahí van a estar detrás de lo que se van a llamar movimientos sociales. Los movimientos sociales los vamos a clasificar, si quieren, en dos. ¿Cómo sería esto? Bueno, o son contrahegemónicos o son alternativos. No existe un movimiento social hegemónico. Ellos no lo necesitan. En todo caso, le van a llamar Fondo Monetario Internacional y no sería un movimiento social. Lo van a llamar Banco Mundial, lo van a llamar ONU, lo van a llamar OTAN, pero no son un movimiento social, son un movimiento de imposición. En estos movimientos sociales, o sos contrahegemónico o sos alternativo. La mayoría
son alternativos. ¿Cuáles son los movimientos alternativos? Los que buscan que la hegemonía, los que tienen el poder cultural, los reconozcan. ¿Y cómo van a reconocerlo? Bueno, lo hemos puesto acá de ejemplo, pero ahora ya no recuerdo cómo estamos haciendo de vuelta el programa. Esta idea de que yo me quiero casar, qué linda esa institución que inventó la hegemonía, qué fantástico que es el matrimonio. Entonces pido casarme contra quien quiera yo. Es decir, me gusta un muchacho del mismo sexo, me gusta del otro sexo, no me importa la sexualidad. Yo me quiero casar con otra persona a la que amo. Entonces pongo por delante el amor, aunque se ha comprobado que después que hicieron el matrimonio igualitario, hubo una enorme cantidad de divorcios y separaciones de pareja, porque ahí había que blanquear. Bueno, mientras vivíamos juntos estaba todo bien, bueno, ahora blanquea, demostrar que me querés y casate conmigo. Ah, no, dejate de joder. Y otra cosa era que permitía garantizar la unificación del patrimonio. Hasta esa ley, el patrimonio era separado, y alguien que había vivido junto a otra persona durante 25 años sin matrimonio y eran del mismo sexo, cuando alguien moría, el patrimonio ese se era dividido por otros herederos. Entonces, era más que un matrimonio igualitario, era un patrimonio igualitario. Vamos a empezar a desgranar esta cuestión de los movimientos sociales. Miren, resulta que cuando lo difundí la semana pasada, una compañera que está haciendo otro programa se contactó conmigo, me dice, mira, se escuchó muy mal, ¿podemos tener un contacto? Bueno, mañana seguramente tenemos algún Zoom para ir empezando a discutir, porque ellos mismos esta semana anterior estaban discutiendo movimientos sociales de Buenos Aires. Como la prensa porteña se cree nacional, los movimientos sociales porteños se creen nacionales. El Polo Obrero es un fenómeno de ustedes, muchachos. ¿Sí? Si ustedes van a Salta, no está el Polo Obrero. Si van a Misiones, vamos a ver si lo encuentran, si van al Chaco. Pero sin embargo es interesante para analizarlo como movimiento, porque el Polo Obrero es no solamente un movimiento alternativo de demandas sociales, sino que es también un movimiento político. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a pensar, a trabajar, a pensar juntos en el próximo bloque. Ahora, como ustedes saben, en este programa vamos escuchando música latinoamericana, desconocida para las clases medias blancas porteñas y las clases medias blancas bonaerenses, sin embargo, en nuestros sectores populares, en todos los carnavales que se precian, se enaltecen, se mejoran si hay alguna comparsa que se llama caporal, ¿sí? Si hay alguna diablada. Hoy vamos a escuchar una de las maravillosas comparsas bolivianas que se llama Soy Caporal, y el caporal es una manifestación de carnaval muy interesante porque es un capataz, el caporal, un capataz que desfila con un látigo y 20 peones que desfilan inclinados mientras el otro hace rechinar un látigo y unos cascabeles en sus botas. Enormes cascabeles que vienen golpeando el piso para hacerse escuchar y hacerse temer. Vamos con Soy Caporal. Negra, samba, negra, samba. Puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, Negra, ardiente como el sol. samba, Muévete con sabor, negra, siente tu corazón. samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales.
entregué mi amor. A bailar, mi negra linda. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol. Samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón. Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Hey, 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 hey. Acá estamos, otra vez, sin solución de continuidad. Eso que escuchaban se llama Saya, o Saya. Los únicos que decimos la sh, como la pronunciamos nosotros, somos los argentos del este, digamos, ¿no? Después ya en Córdoba, de ahí para el norte, la ye se convierte en ie, y hacia el Paraguay en elie. Entonces, ellos dicen Saya. En toda América Latina se dice Saya. Saya afro-boliviana. ¿Cómo afro-boliviana? ¿Desde cuándo los bolivianos son afros? ¿Desde cuándo? Bueno, desde la colonización. ¿Pero cómo? Sí, cada vez hay menos que se autoperciben afro-bolivianos. Es una población entre 23 y 40.000 habitantes, en una población de unos 9 millones. Es poco, en realidad. Y pasa un poco lo que pasa en Argentina. Lo que pasa es que la presencia indígena es muy alta en Bolivia y no fue reemplazada. Y viven en las grandes ciudades, en Santa Cruz, La Paz, El Alto. No es que viven en alguna comunidad particular. Hay un pueblo que en este momento no recuerdo, probablemente ya lo recordaré o lo buscaré porque no tenemos abierta la compu acá, en el que vive la población mayoritariamente negra. Pero ¿a qué se debe que se están extinguiendo? A la mixtura, al mestizaje, a eso que somos nosotros como latinoamericanos, ¿sí? A esto tan heterogéneo. ¿Por qué? Porque después de la colonia dejó de venir población africana hacia Bolivia como Argentina. Es decir, Argentina, las últimas remesas de africanos que están llegando son de Senegal, algunos de Cabo Verde, pero no mucho más. Entonces, en un peso poblacional de otros orígenes, en la mixtura, en la mezcla, va apareciendo esto que somos nosotros, este hermoso crisol de racistas, no crisol de razas. Siempre tenemos a alguien para discriminar y esa es casi una esencia entre nosotros. Estábamos trabajando, pensando juntos sobre los movimientos contrahegemónicos. Movimientos contrahegemónicos puede haber alternativos, o contrahegemónicos. Vamos a pensar en los alternativos. Hay alternativos que piden que les permitan utilizar tierras que no se están utilizando. Y hay contrahegemónicos que piden la propiedad de la tierra. Y esto es diferente. No es lo mismo pedir la propiedad de la tierra. En el caso de los pueblos indígenas lo tienen mucho más claro, porque piden la propiedad colectiva de la tierra. La propiedad colectiva de la tierra impide que el pensamiento individualista, capitalista, se apropie de los indígenas y se lo vendan a un terrateniente. Si no se puede vender la propiedad colectiva, porque necesita la firma de todos, y entonces no se puede enajenar, no se puede vender.
Eso es interesante y es una medida de autodefensa, de protección. Eso es un movimiento contrahegemónico, el que va contra la lógica del mercado capitalista y contra la lógica de la propiedad de la tierra del capitalismo. Después tendrá que negociar con el capitalismo cómo vende sus productos, porque también los van a acorralar, porque le va a faltar tecnología, porque les van a ofrecer los agronegocios para destruir en poco tiempo la calidad de su tierra o enfermar a su población. Pero ahí tenemos la diferencia. El que pide permiso para usar la tierra es lo mismo que cuando hay un movimiento que pide ocupar un terreno o pide la propiedad del terreno. Hay muchas villas en los terrenos de los ferrocarriles nacionales, son ferrocarriles fiscales. En el fondo está bueno porque dicen, bueno, son territorios de la nación, no estoy perjudicando a ningún particular, ¿sí? Y yo soy población de la nación, estoy en esta Argentina, es un derecho, tampoco estoy pidiendo tanto, no estoy pidiendo 2 hectáreas, tengo un rachito de 3x3 o dos piezas de 3x3. Sí, tampoco es que, y después construyo para arriba, pero es esto lo que tengo, no estoy demandando más. Entonces, finalmente se dice, bueno, vamos a urbanizar. Esa es una disputa que siempre han tenido los movimientos villeros. Cuando yo estaba en el movimiento villero en los años 70, nuestro reclamo no era por la erradicación, nosotros no nos queríamos ir de donde vivíamos. Queríamos radicarnos. ¿Y qué significaba radicarnos? Organizar una cooperativa de vivienda que le daría trabajo a los compañeros que vivían en la villa, que muchos eran albañiles, plomeros, gasistas, electricistas, es decir, que tendríamos trabajo ahí mismo, tendrían trabajo muchas compañeras y podríamos construir nuestras propias casas. Para eso necesitábamos financiamiento del Estado. Y la idea era devolver el financiamiento del Estado con nuestro propio trabajo. Era una idea maravillosa, pero era demasiado revolucionaria para un país convulsionado como el de los 70. Después vino la dictadura y vino con topadoras y resolvió el problema y el debate erradicando a la villa, tema que otro día trabajaremos en detalle. Hoy hay gente que va y ocupa terreno. Cuando son particulares los dueños, se arma un gran revuelo como pasó en Guernica. El gobierno provincial tuvo que salir a resolver el problema. De todo modo, si ustedes me dicen de qué lado estás, si del lado del gobierno, yo estoy del lado del tipo que no tiene vivienda. Si me dan a optar, yo estoy en un movimiento policlasista, eso no cancela la existencia de las clases, que es el tema, ya estoy introduciendo el tema para el segundo bloque. Los movimientos policlasistas, como el caso del peronismo, están conformados por una variedad, por una cantidad de clases sociales diferentes, que no solamente tienen recursos diferentes. Están los más pobres, están los un poquito más y un poquito más. Lo que tienen en común, al estar en el movimiento policlasista, es que forman parte de los oprimidos. Para formar parte de los oprimidos, para formar parte del movimiento policlasista, yo tengo que sentirme oprimido. No sé si oprimido en el último escalón del tarro, pero sí ser solidario con los oprimidos, ¿sí? Entonces tenemos los oprimidos. ¿Quiénes no van a estar en el movimiento? Que no pueden estar en el movimiento. Los opresores, los explotadores, ¿sí? Aquellos que son propietarios, es decir, la oligarquía, ese pequeño núcleo de la sociedad que pretende gobernar o que gobierna los resortes de la economía y de la política. Ellos no pueden formar parte de un movimiento policlasista. Son el enemigo natural, somos mutuamente enemigos. Y entonces, ¿cómo se conforma? Bueno, en el movimiento policlasista vamos a encontrar entonces es multiestético. Es multiestético. Van a estar aquellos que les gusta hacer su propaganda política con un plotter, y van a estar aquellos que para hacer la propaganda política van a buscar un tarro de pintura con cal y con algún colorante y van a salir con la brocha. Es muy poco, es muy difícil ver eso ahora, porque de los 90 para acá el movimiento policlasista, al haber introducido dentro de sí un caballo de Troya, con Menem como jefe, pero dentro del caballo de Troya todavía están sus soldados neoliberales trabajando al interior del movimiento, trabajando tenazmente, no es que trabajan a veces, no, se han mantenido en los gobiernos, en las burocracias estatales. Hay gente que en el caso de la provincia de Buenos Aires la ha dejado Duhalde
Rucauf, Scioli, están ahí, impecables, están ahí. Y hay un montón de políticas neoliberales que incluso con Kicillof en el gobierno se siguen manteniendo. Esto ha pasado, incluso con Néstor, incluso con Cristina, hubo políticas neoliberales dentro del establishment del Estado. El establishment del Estado es un lugar bastante complicado. Cuando Alfonsín ganó el gobierno, salió a decir que necesitaba 30.000 cuadros políticos y no los tenía para gobernar. De golpe se encontró con que él no esperaba ganar, ganó y necesitaba 30.000 tipos para gobernar. Entonces, el neoliberalismo nos ha calado, nos ha formado. Es decir, nosotros llevamos 210 años de liberalismo. ¿Cómo es que con 37 años de peronismo se puede cambiar la idea? El liberalismo se ha hecho cargo, se ha hecho carne dentro mismo del peronismo y también, por supuesto, de las izquierdas. Fíjense que es lo más escandaloso que hemos escuchado en estos días, los movimientos policlasistas. El único que se manifiesta como tal es el peronismo, ¿sí? Y la idea es que Kirchner inventó las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para que el movimiento policlasista se pudiera expresar dentro y de la disputa interna salieran los candidatos para ahora, para las elecciones de dentro de 15 días. Sin embargo, fue burlado por los aparatos. Y entonces, la mayoría de la provincia, del país, casi no hay confrontación interna. Es decir, va a salir, los candidatos salen de los ajustes, de los arreglos, de las negociaciones de aparatos, burlando la voluntad del pueblo. Espero que no encontremos respuesta. ¿Por qué? Por otro lado, vamos a votar legisladores. ¿Qué propuesta de nueva legislación encontraron? ¿Qué propuesta tienen? ¿Han discutido, han pensado? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, tenemos que resolver el problema de los pueblos originarios. Bueno, ¿son pueblos originarios? Son naciones. Si son naciones, interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de la negociación con las naciones. Si son pueblos, intervienen las provincias. Bueno, y ahí ya tenemos una disputa interna interesante. Después, hemos pensado en la cuestión de las asociaciones profesionales, así como las asociaciones profesionales, digo, los sindicatos. Si vos como concejal podés estar 2 periodos, como diputado 2 periodos, como presidente o como gobernador 2 periodos. ¿Y un jubilado puede seguir siendo secretario general de un sindicato? No, flaco, el día que te jubilaste te fuiste. Pero además deberían ser 2 periodos de secretario general. Esa es una propuesta, pero no escucho ninguna propuesta en ninguno de los legisladores, ni del orden nacional, ni del provincial, ni de los municipales. Son todos legisladores, del concejal hasta el diputado nacional. No hay propuestas. Estamos discutiendo si está bien que Tolosa Paz habló de garchar. De eso se discute. Si está bien lo que dijo Vidal, que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo o fumárselo en la Villa 1, 11, 14 o en la 21, 24. Eso estamos discutiendo. No estamos discutiendo propuestas para gobernar. Vamos ahora, después seguimos, este es un tema que no se agota ahora, a escuchar una canción muy linda. Yo pensaba que era de unos correntinitos, que todavía lo voy a sostener, es un aire de chamamé, que se llama Brotecitos, y lo han hecho Valen, Nayel y Tommy. Los estuve buscando en internet y resulta que forman parte de un colectivo que se formó el año pasado de Trans-Trav. ¿Sí? Muy interesante porque un colectivo, y toda su producción se llamó como el tema Brotecitos, así que aquellos interesados en el tema de la diversidad, ahí los tienen produciendo arte, produciendo música. Esto es casi una caricia para los oídos. Vamos con ellos. Duerme, dulce guagua entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna, yo te voy a susurrar bien suavecito.
forma de cuna que tejimos despacito. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño de esperanza, gurí, guaguañembuí. Duerme, bocadito de arrope, que el sol no tardará en llegar, pa' quemar con sus labios el monte de lo normal. Duerme y sueña con historias siempre estarán mecidas por nuestra memoria, para espantar tanto más de la selva a la ciudad. Alguien te va a cantar cancioncita pa' despertar. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño de esperanza, guachín cría kunumi. Retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachín, retoño de esperanza, guachín, guaguañembuí. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. En Radio La Voz y también en Che Papá Radio 89.5 de Tandil, que estamos al aire. Che Papá tiene 2 lugares para comerte las mejores hamburguesas, las mejores pizzas, los que vos quieras, todo lo que hay ahí, las mejores empanadas. Hay 2 lugares, uno sobre el lago del Fuerte y otro en el centro, en la calle Rodríguez. Así que pásate por ahí. Y guarda que no se sostiene con publicidades, la hacemos de onda. Bueno, volvemos entonces. Dijimos recién la cuestión de los movimientos. Los movimientos policlasistas no cancelan la existencia de las clases, es decir, permiten un diálogo entre las clases. La constatación en los últimos tiempos es que las clases que están mejor son las que se apropian de en vez de ser representación, en vez de ser representantes, se convierten en dirigentes. Los que tienen la manija dirigen. ¿Y cómo llegan a dirigentes? ¿Con militancia? No, ¿a quién se le ocurre militar? ¿Abrir una unidad básica todos los días? ¡Qué garrón!
¿Ir a un comedor comunitario? Pero no. ¿Y entonces cómo hago? Ya marcha no se pudo hacer estos 2 años por el tema del coronavirus. Y entonces, no, tengo un amigo que me consigue un puesto, me convierto en funcionario y después de que soy funcionario me convierto en candidato. Entonces el camino ya no es la militancia, sino es el trabajo en el Estado. Miren, parezco Milei. Es decir, en el trabajo militante no existe. Ahora es el trabajo de amigos, de conocidos, de contactos al que llamo, como si fuera San Cayetano para que me consiga laburo. Bueno, esto es lo mismo. Ese es un compañero que alguna vez tuvo una unidad básica, o es peor cuando te dicen, porque soy de familia peronista, mi viejo y mi abuelo son peronistas. No se hereda, amigo, discúlpenme, se milita, se consigue con el cuero. ¿Sí? Así que así es como están los candidatos. Me mandaron los candidatos, ay Dios. No solamente me mandaron una lista de candidatos, sino a qué banda pertenece. Agrupación, organización. Entonces, ¿cómo se fueron armando? ¿Por qué hay que plantear estas cosas? ¿A dónde lo vamos a plantear? Si el partido está cerrado, el movimiento está cerrado, las agrupaciones son cerradas y operan como cártel, ¿a dónde lo vamos a plantear? Al aire, que nos escuchen. En muchas localidades la derrota que se avecina es grande. En muchas otras hay disputa interna. En muchas otras no, en muy pocas hay disputa interna. Bueno, ahora vamos a plantear una cuestión diferente. Cerramos el tema de los movimientos sociales por ahora. Los alternativos son los que buscan reconocimiento. Los piqueteros lo que buscan es un plan, no están buscando un trabajo, No, porque si consiguen trabajo, se tienen que ir de movimiento. O sea, no podría ser un movimiento de desempleados. Tendría que ir al sindicato. Y entonces ahí se les complica. Sí, bueno, esos son movimientos apenas alternativos. Con la cajita feliz seguimos acá, decía Castel. Iba a McDonald's y pedía una cajita feliz. Un bono especial. Lo pedían laburo. Y entonces otra vez parezco un facho. No, acá la idea es, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Y eso se ha perdido de vista desde la llegada de Menem para acá. Es decir, en vez de generar laburo, generamos planes. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. ¿Quién fue el mayor expendedor de planes? Macri. Es decir, que evidentemente es una política que es funcional a la derecha. Entonces hay que revisarla urgente. La otra cuestión que lo vamos a decir ahora es que un movimiento es contrahegemónico cuando busca la toma del poder o cuando busca limar al poder de tal manera que lo que yo consiga no pueda ser retrasado, no pueda ser perdido. Por ejemplo, un movimiento que pide tierras para su comunidad ancestral y la consigue, eso es un movimiento contrahegemónico, ¿sí? Que después tendrá que seguir disputando. Vamos ahora a hablar otra cuestión que habíamos planteado para este programa, que se llama epistemicidio. Miren qué palabreja. Episteme es conocimiento. Cidio es una desinencia que tendría que ver con el asesinato del conocimiento. ¿Qué conocimientos han sido arrebatados a nuestros pueblos o que han sido olvidados a propósito para que las nuevas generaciones no sean discriminadas? Por ejemplo, la lengua. 3,5 millones de argentinos se reconocen con sangre guaraní. Ninguno dice ser indio y muchos hablan guaraní o lo conocen o lo pueden interpretar. Lo mismo pasa con la cultura quechua, aymara que hay en el noroeste, pero hay 14 lenguas que se hablan en nuestro país. Hay saberes populares, saberes de las mujeres, el saber curar, el empacho, el ojeo, el saber cocinar determinadas cosas que son específicas, que se transmiten de generación en generación. ¿Quiénes pasaron por ese epistemicidio? No solamente los nativos, sino los que vinieron de Europa. ¿Sí? Es decir, acá hay árabes que no le hablaron a sus hijos en árabe, hay turcos que no les hablaron en turco, hay lenguas que se perdieron por la vergüenza o para que no sean discriminados los hijos, los vascos, los gallegos. Esto es lo que tenemos que revisar. Esos son epistemicidios. ¿Cuándo comienzan esos epistemicidios? Acá lo invitamos al amigo Ramón Grosfogel, un capo, un puertorriqueño, que nos va a hablar de esta cuestión de los epistemicidios y de su origen. Vamos a escucharlo. Tenemos que hablar aquí
de 4 genocidios. Está el genocidio contra los judíos y los musulmanes de la conquista de Al-Ándalus que les hablé, ¿no? Es un genocidio que a su vez, como diría Boaventura de Sousa Santos, son a la misma vez que son genocidios, son epistemicidios, porque se está destruyendo esos conocimientos, se apropian de algunos de ellos y luego lo hacen natural e inherentemente europeo, lo desligan de los orígenes, de dónde vienen, y luego se construyen una narrativa de superioridad de la ciencia europea sobre el resto del mundo, ¿no? El primer genocidio va ahí con los musulmanes y los judíos contra el Al-Ándalus. Al mismo tiempo se da el genocidio contra los epistemicidios, genocidio contra los indígenas. Recordemos que cuando se bajan de los barcos acá en México, en diferentes lugares donde habían códices y habían diferentes artefactos de escritura, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron con la Biblioteca de Córdoba, lo mismo que hicieron con la de Granada. Los quemaron, los destruyeron. Observen esa correlación entre colonización y destrucción de conocimiento y epistemicidio, como diría Boaventura de Sousa Santos. Tenemos que en ese juicio, que al final, en ese juicio, se aceptó el argumento de las casas, y lo que hicieron fue, usted pensaría que, bueno, los indígenas fueron emancipados. No, los indígenas pasaron de esclavitud a la encomienda, que era otra forma de trabajo forzado. ¿Y quién va a hacer ahora el trabajo esclavo? Pues ahí viene la decisión de traer africanos a las Américas para reemplazar a los indígenas en el trabajo esclavo. Esto no es una trata de esclavos, como se dice en la literatura, porque no habían esclavos en las orillas de África diciendo esclavízame. ¿Okay? Esto es el secuestro. Gente secuestrada, cautivos, gente que fue secuestrada y traída a las Américas y esclavizada acá. ¿Sí? Incluso ese lenguaje lo tenemos que cambiar, porque se habla de la trata de esclavos, el mercado de esclavos. No eran esclavos, eran humanos que fueron secuestrados y esclavizados en la América. Pero ellos en sí mismos no eran esclavos. Esto forma parte de otra gran narrativa mitológica que dice que no, que en África ya había esclavitud y estaban esclavizando ya a la gente allí. Lo único que hicieron los europeos fue llegar allí y comprar unos cuantos, porque allí ya los estaban vendiendo. Eso es otro gran cuento europeo, no chino, europeo, que nos han hecho creer que allá ellos llegaron a mercadear. No, ellos llegaron con las bayonetas a secuestrar gente. Ellos llegaron con las bayonetas a secuestrar gente. Y allí habían guerras y ellos se insertaron en medio de esas guerras, tomando partido unos contra otros, y a los capturados en las guerras, prisioneros de otro grupo étnico, esos se los llevaban y los esclavizaban en las Américas. Pero no había una lógica de mercado de esclavos ni nada de eso en África, eso no existía. Eso es una creación de la colonización europea allí. Nos han hecho creer que no, que allí ya había la esclavitud tal y como la conocemos, ya eso existía allí. Que había esclavitud racial, que había mercado de esclavos, que había no sé qué. No, había una cosa mucho más complicada, que no era como tal la esclavitud tal y como la conocemos en el mundo moderno colonial. Y mucho de lo que pasa con el eurocentrismo es que utiliza categorías del presente, definidas de cierta manera en el presente, entonces la extrapolamos al pasado, borrando todas las diferencias históricas. Y eso pasa con el tema del concepto de racismo, el concepto de esclavitud, con muchos conceptos que se usan así como si fueran transhistóricos, como si fueran universales, que eso ha pasado siempre y es lo mismo ahora que antes, y la humanidad es un problema de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, está el genocidio indígena en las Américas, el genocidio musulmán judío en el sur en Al-Ándalus, y está luego
el genocidio de africanos en la esclavización de africanos en las Américas. Y hay un cuarto genocidio del cual nunca se habla, y es el genocidio de mujeres europeas. Hay otro genocidio que es también un epistemicidio dentro de Europa en el siglo XVI, que son mujeres acusadas de brujas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Estas eran mujeres que transmitían un conocimiento de tradición indoeuropea, indígena de Europa, y que se transmitía por vía oral, a través de tradición oral, de una generación a otra, y eran conocimientos de medicina, conocimientos hasta de arquitectura, de biología, de astronomía, de montones de conocimientos que estas mujeres traían y tenían y transmitían, y fueron acusadas de brujas y quemadas en millones. Estamos hablando de millones, no estamos hablando de 200.000, 100.000, millones de mujeres fueron quemadas vivas en Europa en ese momento, al mismo tiempo que están quemando los libros en Granada, que están quemando los códices acá en las Américas, que están practicando genocidio contra musulmanes, judíos, indígenas, africanos. Hay un genocidio contra mujeres europeas en el siglo XVI. O sea, que estamos hablando de varios genocidios y epistemicidios, porque detrás de esta destrucción y genocidio de mujeres lo que había era un epistemicidio, de destrucción del conocimiento indígena europeo que se transmitía por vía de las mujeres en Europa. Y esas mujeres fueron acusadas de brujas y quemadas vivas. Bueno, así pasaba el amigo Grofoil, Ramón, que explica de cómo desde el poder se trata de terminar con los saberes propios. Nosotros tenemos muchos epistemicidios, es decir, el reconocimiento de algunos saberes. Por ejemplo, si yo quiero que me curen el empacho, yo sé que el médico no me lo va a curar, ¿sí? Y entonces voy a la Betty, que siempre me curó el empacho, y yo sé que me lo va a curar, y me va a decir, está re empachado. Yo trabajaba en un instituto de formación docente, la directora, una genia, me curaba el empacho. Se ve que me empachaba más seguido, ahora que hemos comido menos en los últimos tiempos. Pero era un saber que el que ha estudiado, se ha instruido y sabe que es censurado en esos ambientes, dice, yo soy medio bruja. Nadie reconoce una brujalidad, no sé cómo sería, completa, al 100%, al 50%. En este último bloque vamos a trabajar algo que ya iniciamos, el caso de la participación política, del relato, del protagonismo, de la marginación. Vamos a pensar si hay otra historia posible, porque fíjense qué increíble, el tema de hoy ya no es la vacuna. Prácticamente todos los que quisieron vacunarse mayores de edad ya están vacunados al menos con una dosis, lo que da cierta protección. Hubo también unos cuantos millones de argentinos que pasamos por el coronavirus, lo transitamos y acá estamos, algunos mejor, algunos peor, pero sobrevivimos al coronavirus, lo que nos da cierta inmunidad de rebaño. En mi caso ya tengo la segunda dosis por viejo, no por bueno, no por amigo de Berbisky, que nos costó el mejor ministro, también Berbisky, no te vamos a olvidar. Pero en este momento el tema que debiera preocuparnos es la nueva deuda externa. No se sale de la deuda con más deuda. Y nuestro gobierno tomó 4.334 millones de dólares de nueva deuda que se van en estos próximos 2 meses. Es decir, deuda para pagar deuda. Un poco lo que Macri dice que hacía. El tema es que, está bien, estamos asfixiados. No se le puede pedir justicia social a un país que no es independiente económicamente y que mucho menos es soberano políticamente. No se le puede pedir justicia social. Primero, el orden de estas banderas nuestras tan peronchas y tan de cualquier movimiento popular es: no debamos a nadie. Tomemos el ejemplo de Bolivia, que agarró y le devolvió toda la guita que Áñez había pedido al Fondo Monetario, se la devolvió toda hasta con intereses. Tomen, no la necesitamos, guárdensela. Si tomemos el ejemplo de Bolivia.
después tengamos soberanía política de tomar decisiones, que no tengamos que levantar mano. ¿Por qué digo levantar mano? Porque de eso se tratan las próximas elecciones. Estamos eligiendo levantamanos, no estamos eligiendo dirigentes sociales o políticos que sean capaces de transmitir alguna idea de mejorar la legislación argentina para que el pueblo sea más feliz. No estamos hablando de grandes cosas, pero algunas pequeñas ideas que mejoren la condición de vida del pueblo argentino. No se está planteando. No lo digo que cada uno haga una, pero que como colectivo, bueno, somos los candidatos, vamos a impulsar tal o cual ley y vamos a trabajar sobre eso. Esa es la función. Cuando intentamos hacer este programa, que después nos salió erróneo por problemas de internet, teníamos un texto de un compañero que se llama Juan Manuel Rapacioli, de Mar del Plata. Miren lo que dicen. Una observación más, dice él, entre comillas, observación. Pasado un tiempo del cierre de listas y de la criba sucedida luego de la actuación de la Junta Electoral del Frente de Todos, es la intención de este escrito efectuar una observación alejada de los apasionamientos coyunturales. Hay un mensaje claro que el pueblo en su conjunto está dando sobre la democracia en esta instancia electoral y también un dolor manifiesto en el cuerpo militante del campo nacional y popular. Los números fríos nos indican que en territorio bonaerense 66 fueron las listas observadas. También nos dicen, sin demasiada precisión, que cerca de 200 intentaron presentarse y fueron rechazadas in limite, es decir, cuando ya se vence la fecha y no puede arreglar nada, te la rechazan. Y en la otra punta de este mismo abanico ampliamente desplegado, hay más de 2 docenas de distritos en donde fueron aprobadas de 5 a 2 listas, o de 2 a 5 listas, en disputa del mismo territorio. Para que esta observación no se ciña exclusivamente entre el sí y el no lugareño, me resulta obligatorio señalar las disputas planteadas en todo el territorio bonaerense. Me pregunto, ¿es falta de representación territorial? ¿Falta de ordenamiento y conducción? ¿Es poca o nula contención? Prefiero no arriesgar una respuesta. Ahora vayamos al otro extremo de este péndulo. Hay un enorme porcentaje de hombres y mujeres que tienen aversión a la política, que señalan que todo lo político y la política son malos. Hay también una carencia de voluntad participativa que va al núcleo mismo de la construcción democrática. Esto no debería tomarse como un dato menor, habida cuenta de que hace apenas 2 décadas, que en tiempos vitales puede parecer mucho, pero en tiempos históricos es nada, que a todo aquel o aquella identificado con la política se lo corría a piedrazos por la calle. Obvio que ante el debilitamiento de participación democrática, los conglomerados del poder real se fortalecen, ahí donde la alternancia no es una opción. Permítaseme, a modo de licencia y no de capricho, hacer la suma para intentar abarcar la magnitud de este fenómeno. Si sumamos a quienes no les interesa en nada la participación política, más aquellos que sí intentan participar y no los dejan, más aquellos que quieren participar y los dejan aún con la cancha inclinada, nos encontramos con un porcentaje muy importante que no encuentra representación. Este potente mensaje de la sociedad en su conjunto está dando con otras variables. ¿Está llegando con claridad a los órganos superiores de conducción? Ante esta pregunta tampoco me animaría a formular una respuesta, una observación más. ¿Qué fuerza, qué esperanza, qué ilusión surgirá de estas cenizas como para la democracia se fortalezca y no decaiga en representación día a día? Si la burocracia electoral va a ser puesta al servicio del poder político para repartir el poder entre los que ya lo tienen, profundizarán en el error de querer mandar sin persuadir. Y otra observación, las PASO, que en teoría son estupendas y en la práctica una desgracia, no fueron creadas para incentivar la participación. Si esto fue así, no estaría sucediendo. Ante esta diáspora, tal vez estamos construyendo una derrota
Y lo más seguro es que estamos ayudando a construir una democracia de baja densidad. Y como estamos en épocas, al decir de Brecht, en las que hay que aclarar hasta lo obvio, no es con imposición burocrática que las necesidades militantes puedan encuadrarse. Es, una vez más, con intercambio de ideas donde la vitalidad del cuerpo militante se renueva. Y una última observación: la repetida consigna que nos llevó a la derrota en el 2015, que decía, con los que somos alcanza, ¿ya la desterramos o después del 2019 volvió a tener una vigencia, más vigencia que antes? Firma Juan Manuel Rapacioli, al que bancamos, presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredón. No es un militante del montón, de la barricada, no. El tipo tiene responsabilidades de conducción y ve con preocupación que comparto, que si no abrimos juego, encerramos, ¿sí? El que se queda en un pequeño grupo, en una pequeña organización, diría Perón, que se está convirtiendo en oligarca. Porque oligo quiere decir poco, arquein gobierno, oligarca es el gobierno de los pocos, incluso en los movimientos sociales grandes como fue el peronismo. El Partido Justicialista casi no participa en el Frente de Todos, a no ser en las provincias. En la provincia de Buenos Aires prácticamente fue ocupado por otras corporaciones. Nos vamos dejando, ha sido un programa mejor que la semana pasada, en el sentido de que no tuvimos problemas con Manieto. Así que vamos a pensar juntos. La próxima semana nos encontraremos tanto en Radio La Voz, Andando Utopías, por internet y también en YouTube y también en Instagram, como por FM 89.5 Chepapa Radio de Tandil. Nos vemos en la próxima semana. Pitahkanki, ayin warmikuna kakurja, ayin harikuna kakurja, patun suyukuna kakurja, echa yuyaspaja, kuyakunki, pim kainikita. Yachani ripunaykita, manana tinichu tihraychita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta. Waspa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, punchauta waga. Manangati nicho tihraychita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta. Hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, ripuku uchkan, yeah. Oh, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, puncha.
Llaqlla runa kanchik, llapanchik. Hinayam hawach kanchik chakiyayata. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.